Muy buen día, tengan todos ustedes, bienvenidos sean al Banco de México a la presentación del informe trimestral abril-junio 2018. Permítanme presentar a los miembros de la Junta de Gobierno que integran el Presidium. Comenzaré de izquierda a derecha. La licenciada Irene Espinosa Cantillano, subgobernadora. El licenciado Roberto del Cueto Legaspi, subgobernador. El licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador y quien llevará a cabo la presentación del informe. El doctor Manuel Ramos Francia, subgobernador. Y don Javier Guzmán Calafel, subgobernador. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Alejandro Díaz de León. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes con motivo de la presentación del informe trimestral abril-junio 2018 que presenta el Banco de México, y un gusto estar acompañado por mis compañeros miembros de la Junta de Gobierno. La presentación, como en otras ocasiones, empieza con una breve descripción de las condiciones externas, que son obviamente de gran importancia para la conducción de la política monetaria. En segundo lugar, una evolución sobre la economía mexicana. El tercer bloque es relativo a la inflación. El cuarto, a la política monetaria. Y finalmente, en el quinto, se hacen reflexiones acerca de las previsiones y los pronósticos y unas consideraciones finales. Pasando a la primera lámina de la sección del entorno externo, se destaca que la economía mundial ha continuado expandiéndose. Como se puede ver en la primera gráfica a su izquierda, la actividad y el crecimiento económico mundial en los últimos, el año pasado y ha venido acelerando su tasa de crecimiento. En particular se ve una mayor brecha y un mayor crecimiento respecto a lo esperado en las economías avanzadas. Cuando vemos en la lámina del lado derecho, en las economías avanzadas se presenta el pronóstico de crecimiento para este y el próximo año para Estados Unidos, la zona del euro, Japón y el Reino Unido. Y se puede ver cómo en la economía que mayor revisión tuvo el crecimiento esperado para este año y el siguiente es en Estados Unidos. Y no solo eso, en la última revisión, al comparar entre abril y julio, que es la barra azul con la barra verde, se puede ver cómo en el caso de Estados Unidos se ha mantenido constante esa revisión al alza, si bien para la zona euro y para el caso de Japón para este año y también para el Reino Unido para este año, ya han empezado a mostrar revisiones a la baja respecto a ese escenario de crecimiento previsto. Por otro lado, el crecimiento de las economías avanzadas ha venido reduciendo la holgura en dichas economías, especialmente en el caso de Estados Unidos. Esto se puede ver cuando vemos las gráficas, tanto la de brecha de producto como la de brecha de desempleo, en donde se puede ver que pues la economía que ha mostrado una recuperación más importante ha sido la estadounidense. Y esto es importante porque esta menor holgura en estas economías pues ha dado lugar a pues que se vengan también presentando mayores revisiones salariales, si bien también destacando que hay un ritmo diferenciado. Podemos ver que en el caso de Estados Unidos y del Reino Unido han tenido revisiones salariales en niveles superiores a las que han venido registrando la zona del euro y Japón, si bien en el caso de estas últimas dos en este país y región han tenido incrementos en las últimas cifras. Ahora, pasando por el lado de la inflación, destaco que en las economías avanzadas se ha visto un aumento en la inflación general y asociado en gran medida a el incremento y a los mayores precios de los energéticos. Y por su parte, en cuanto a la inflación subyacente, esta se ha venido incrementando de manera un poco más sostenida, si bien gradual, pero sostenida, en el caso de la economía de Estados Unidos. El caso de Reino Unido, un caso diferente por el ajuste que tuvo en el tipo de cambio asociado a Brexit, pero destaca el nivel de la inflación en Estados Unidos, que pues prácticamente está en tanto la general como la subyacente en su meta de 2%, y este no es el caso
ni para la zona del euro, ni para el caso de Japón. Y esto obviamente se refleja también, y se ilustra en esta gráfica, en el entorno de las tasas de corto plazo en estas economías avanzadas. Y en particular, se destaca que se ha incrementado la divergencia entre las posturas monetarias, tanto observadas como esperadas, entre las economías avanzadas. Y para ilustrar esto podemos ver cómo hace algunos años la diferencia que se tenía entre la tasa de interés más alta y la más baja entre las economías avanzadas, pues era del orden de entre 50 o 75 puntos base, y podemos ver cómo para el cierre de 2019 pues se anticipa que esta diferencia puede ser mayor a los 250 puntos base, obviamente destacando los aumentos que ya se han venido dando en la economía estadounidense y los niveles bajos que se han mantenido en el caso del Banco Central Europeo y Japón. Y la gráfica de la derecha, que presenta la distribución prospectiva o la distribución esperada para la tasa de referencia al cierre de 2019, implícita en instrumentos financieros, se puede ver cómo la última línea, que es la que corresponde al 28 de agosto, que es la línea negra, se ha venido desplazando al alza en el caso de Estados Unidos, inclusive también en esa dirección, aunque mucho más moderado en el caso de Canadá, y en el caso del Reino Unido en el caso del Reino Unido relativamente más estable, y en el caso de la zona del euro el desplazamiento ha sido a la izquierda. Es decir, se siguen marcando estas diferencias en cuanto al ritmo de normalización de las posturas de política monetaria en las economías avanzadas. Esto obviamente está teniendo una importante repercusión y efecto en cuanto a las tasas de interés. Y aquí presentamos y también el tipo de cambio. Aquí se presentan las dos primeras gráficas, las tasas de bonos gubernamentales para las principales economías avanzadas. Se puede ver con claridad que las tasas de corto plazo en Estados Unidos han tenido un incremento considerable, ilustradas aquí con las tasas a 2 años, y también han tenido un incremento, si bien mucho más moderado, en las tasas de mayor plazo, que es en la de 10, y es el mismo caso en la de 30 años. Y marcar que ha habido una diferencia pues muy creciente entre estos niveles de tasas de interés y los del resto de las economías avanzadas. Y esto ha dado lugar a esta tendencia de fortaleza del dólar de manera generalizada contra una canasta amplia de divisas, tanto avanzadas como emergentes. Pasando a hacer algunas consideraciones en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a los mercados accionarios, destacaría que la incertidumbre comercial que se ha visto en los últimos trimestres ha sido acompañada de algunos episodios de volatilidad en los mercados financieros. Eso se puede ilustrar en la primera de las gráficas, que es un índice de volatilidad de un índice accionario. Y en la segunda se puede ver cómo el índice accionario estadounidense pues ha venido marcando una diferencia y teniendo una brecha con un mayor dinamismo, un mayor crecimiento que el resto de las economías avanzadas, y esto en parte por el soporte que la reducción de impuestos corporativos ha tenido en dicho mercado. Ahora pasando a las implicaciones que este entorno de mayor divergencia en el crecimiento de las economías, en cómo vienen cerrando sus brechas de producto y de desempleo, e inclusive cómo se vienen comportando las tasas de interés, pues ha creado un entorno complejo para los mercados emergentes, en particular mayores tasas de interés, sobre todo en el dólar y la fortaleza en dicha moneda, pues ha dado lugar a episodios de volatilidad, de menor apetito por riesgo y de reducciones en los flujos de capital a mercados emergentes. Podemos ver en la primera de las gráficas cómo después de haber empezado este año pues con un ritmo pues prácticamente récord de entradas de capital, ya llevamos varias semanas con una corrección importante y en la cual se han presentado flujos negativos o salidas de capital hacia la región. Y de manera destacada, en la gráfica central y la derecha, se ilustra el tipo de cambio nominal y un indicador de riesgo de crédito soberano. Y ahí se puede ver cómo algunas economías pues realmente han tenido o han registrado importante deterioro en sus tipos de cambio y también en sus indicadores de riesgo soberano.
tratando de hacer un resumen de este breve de algunos de los riesgos que se detectan para el panorama económico mundial. En primer lugar, pues creo que es claro que hay un cambio en el modelo de integración económico y comercial, y eso ha estado dando lugar a importante volatilidad en los mercados financieros y puede dar afectaciones en el crecimiento económico. En segundo lugar, una desaceleración de la economía china mayor a la anticipada también podría tener un impacto importante en cuanto al crecimiento de la economía global. Y por otro lado, se destacan los riesgos que pudieran generar un apretamiento en las condiciones financieras globales, y esto obviamente pues implicaría que se restringirían aún más o se limitarían aún más las fuentes de financiamiento para las economías emergentes. Y se destacan básicamente tres elementos. Uno es pues, que en Estados Unidos se presente un incremento en la inflación mayor a lo anticipado y que ello dé lugar a un ajuste también mayor a lo anticipado en las tasas de interés. Segundo, es que se presente un deterioro en las condiciones macroeconómicas en algunas economías emergentes, es decir, que algunos de estos factores idiosincráticos que han también dado lugar a un ajuste importante y a mayor volatilidad en dichos mercados se recrudezca. Y el tercero que se destaca en el informe es un escalamiento de posibles conflictos geopolíticos. Y en el último de las viñetas se destaca que uno de los principales riesgos es que con una actitud, en caso de que hubiera alguna actitud complaciente o acciones que minen los fundamentales de las economías, las autoridades de las principales economías que no lleven a cabo las acciones necesarias para promover el crecimiento sostenido y garantizar la estabilidad de los mercados financieros internacionales, pues obviamente haría esta situación aún más compleja. Ahora pasando a la evolución de la economía mexicana, destacaría en la primera de las gráficas que el segundo trimestre de este año el PIB mostró una contracción, en particular tanto por la actividad agropecuaria, también la actividad industrial tuvo una desaceleración importante y en la parte de servicios un menor dinamismo. Claramente este comportamiento contrasta con la expansión que se había registrado en el cuarto trimestre de 2017 y en el primer trimestre de este año. Y en las gráficas se puede ver que ha sido pues realmente uno de los elementos en la tercera de las gráficas que ha contribuido a esta atonía en el sector industrial, y aquí en este caso de manera reciente, pues ha sido la producción minera, que incluye la producción de crudo, que ha seguido registrando reducciones en sus volúmenes de producción, y también una desaceleración en la construcción, como se puede ver en la línea naranja. Pasando por el lado de la demanda agregada y empezando a hablar en este caso de la inversión, es importante señalar que en el periodo abril a mayo perdió dinamismo la inversión tras una ligera recuperación que había mostrado en sus indicadores en las fechas previas. En particular se desvaneció la recuperación de la construcción y también hubo una reducción en el gasto de maquinaria y equipo. Y en particular se puede ver que ha habido un ajuste importante y una marcada diferencia entre la construcción residencial y no residencial, con una tendencia divergente importante ya por varios años, pero marcadamente una reducción en ambos indicadores, en los indicadores más o las cifras más recientes. Y en la gráfica de la derecha se puede ver cómo la inversión pública está por abajo del 75% de la que se realizaba en el 2012, un nivel realmente bajo de inversión pública. Y también se ve que por el lado de la inversión privada, el comportamiento reciente ha sido de atonía. Pasando por el lado del consumo, por el lado del consumo se destaca que ha mantenido una tendencia positiva, en particular con cierta recomposición en la cual han tenido un mejor desempeño el consumo de bienes nacionales en relación al consumo de bienes importados en las cifras más recientes, lo cual obviamente responde a los ajustes de tipo de cambio real correspondientes, como que se ha venido depreciando el tipo de cambio real. Y en cuanto a los determinantes del consumo, es importante destacar que se han venido registrando un incremento muy importante en las remesas. Por otro lado, como se puede ver en la gráfica de la derecha, la masa salarial ha tenido un repunte importante, ello tanto
por el aumento en el empleo, que sigue creciendo con vigor, como por la recuperación en las remuneraciones medias reales. Y finalmente también señalar que si bien es un indicador que tiene volatilidad, también se ha mostrado un repunte importante en la confianza del consumidor, esos indicadores más recientes. Pasando por el lado de la demanda externa, una breve reflexión sobre las exportaciones. En particular, las exportaciones manufactureras mostraron cierto debilitamiento, en particular el rubro automotriz. Y también señalar que en la balanza comercial, como se puede ver en la gráfica de en medio, se han venido reforzando estas tendencias de un déficit en la balanza comercial petrolera y de un superávit en la balanza comercial no petrolera. Y por su parte se presentan las cifras actualizadas para la cuenta corriente al segundo trimestre de este año, que registró un déficit de 1.3% del producto. Pasando a los indicadores de holgura en la economía, destacar que en el segundo trimestre de 2018 se relajaron las condiciones de holgura, ello principalmente como reflejo de la contracción de la actividad económica. En particular se puede ver en la primera de las gráficas, inclusive también en la segunda, que es un indicador un poco más reciente que se ha venido utilizando para ilustrar las condiciones de holgura en la economía. Y en general las brechas de producto están cercanas al cero, tanto en su medición con y sin petróleo. Ya hemos comentado en otras ocasiones la importancia de corregir por el sector petrolero, que ha tenido un choque de oferta, una reducción en su producción especialmente marcado, y la utilidad de tener y dar seguimiento a las dos versiones de este indicador. Y por el lado del indicador mensual de holgura, que es el que se construye con 11 indicadores, también muestra comportamiento de menor estrechez. Pasando al mercado laboral. El mercado laboral, las brechas de desempleo se han mantenido en niveles similares al trimestre previo, en terreno negativo, es decir, tanto utilizando la tasa de desocupación nacional, que es en la primera de las gráficas, como haciendo el ajuste por los informales asalariados. Se siguen viendo un comportamiento, pues digamos que con vigor en el mercado laboral, y con este comportamiento de brechas de desempleo negativas. En el segundo trimestre de 2018, también destacar que los principales indicadores salariales comenzaron a mostrar un incremento. Se puede ver en la gráfica de la derecha que en los últimos cifras de revisiones al salario promedio, en este caso utilizando los asalariados de la ENOE, ya presentan revisiones que han venido aumentando, siendo la última revisión de 6.1%. Pasando a la fuente de recursos para financiar la economía, tanto interna como externa, es importante señalar que ha habido y se ha seguido manteniendo una reducción en el financiamiento proveniente de fuentes externas. Este cuadro, que ya se ha presentado en otras ocasiones, en el tercero de los renglones que dice fuentes externas, se puede ver cómo en 2013 y 2014, después de recibir en esos años montos superiores a 4 puntos del Producto Interno Bruto, en los últimos años y destacadamente en el último trimestre, pues realmente son cantidades significativamente inferiores. Esta reducción en la fuente de financiamiento proveniente del exterior ha sido parcialmente compensada con un aumento en las fuentes internas y también una menor absorción de recursos por parte del sector público. Ambos fenómenos se ven en la primera de las gráficas del lado derecho, y en la parte inferior, en cuanto a quienes han sido quienes se han estado financiando en la economía, destacaría que la expansión del financiamiento al consumo y la vivienda se ha moderado, si bien se mantiene en tasas reales positivas y cercanas al 4 o 5%, pero destacar también que ha habido un importante financiamiento al sector empresarial, a empresas, y en parte asociado a sustitución de fuentes de financiamiento. Muchas de las empresas han venido sustituyendo fuentes de financiamiento externa por fuentes de financiamiento interna, y en ese sentido también de financiamiento en moneda extranjera
a financiamiento en moneda local. Pasando a la sección de inflación. En la sección de inflación, en esta gráfica destacaría que con la información a la primera quincena de agosto, la inflación general registró un nivel de 4.81%, la subyacente de 3.6%, y se ve que la inflación no subyacente presentó un repunte en sus últimas cifras y alcanzó un nivel de 8.48%. Vamos a ver en detalle cuáles son algunos de estos elementos y algunos de los factores que lo explican. Por el lado de la inflación subyacente, destacar que la trayectoria descendente que ha tenido pues viene sobre todo por la reducción en las variaciones anuales en los precios de las mercancías y también porque se han mantenido, inclusive se han desacelerado en las últimas observaciones, también las variaciones de los servicios. ¿Cuáles son algunos de los factores que han estado contribuyendo a este comportamiento? Bueno, por un lado, el relajamiento de las condiciones cíclicas que ya comentábamos. Por otro lado, la apreciación del tipo de cambio que se ha registrado en los últimos meses. Y también por las acciones de política monetaria y que operan sobre la formación de precios y en particular de manera muy clara o más visible sobre la inflación subyacente. Obviamente ha habido un ajuste muy importante de precios relativos entre las mercancías y los servicios, eso se ilustra en la primera de las gráficas. Ha habido un importante ajuste en el tipo de cambio real y esto pues obviamente ha venido acompañado de incrementos en los precios de las mercancías en relación a los precios de los servicios. Pasando a la medición de la inflación subyacente fundamental, que como ustedes recordarán refleja pues de mejor manera las condiciones cíclicas en la economía y fue una definición de inflación subyacente que se introdujo hace algunos trimestres y que sentimos que es útil para detectar la influencia de la posición cíclica en la inflación subyacente con mayor precisión. Se ve una tendencia a la baja y registra niveles inferiores a la inflación subyacente. Pasando a algunos de los rubros que han estado afectando de manera importante a la inflación general y destacadamente la inflación no subyacente. En esta gráfica se presentan las contribuciones que han tenido a la variación de la inflación general, tanto el rubro no subyacente, y con los diferentes colores los principales subíndices de estos indicadores. Y en general se distingue un importante ajuste a la baja en las variaciones de las mercancías, que también veíamos en la gráfica anterior, y es básicamente la gráfica azul, donde dice mercancías en la parte inferior. Por otro lado, también la inflación no subyacente, destacar dos cosas. Se ha mantenido en niveles elevados y también ha estado afectada por choques adicionales. Y aquí se ve precisamente algunos de estos choques adicionales que la han afectado, que ha sido tanto en las gasolinas, que es la gráfica de color rosa que se tiene arriba del lado derecho, también el componente de gas LP, y de hecho cuando se suma la incidencia que ha tenido el subíndice de energéticos sobre la inflación general, por ejemplo, en su última revisión, que fue la primera quincena de agosto, esta inclusive es superior a la que tuvo en el mes de enero de 2017. Esto es un poco para ilustrar y dimensionar que ha habido una afectación importante en este subíndice que obviamente afectó a la inflación no subyacente. Por otro lado, y a diferencia del año pasado, el comportamiento de las frutas y verduras ha mostrado menos presiones de lo que fue en el año pasado. Ahora, pasando a la parte de política monetaria, en esta lámina básicamente son tres mensajes los que se buscan ilustrar. El primer bullet o la primera viñeta es describir la estrategia de respuesta del Banco de México ante el entorno inflacionario que enfrentamos. La segunda viñeta es destacar los principales elementos a los que se les da un seguimiento especial. Y el tercero o la tercera viñeta es asociado a las consideraciones sobre algunas condiciones, retos o elementos de la coyuntura actual que el Banco Central tiene en consideración.
Yendo con el primero, en cuanto a la estrategia de respuesta, la Junta de Gobierno da seguimiento cercano a la evolución de la inflación respecto a su trayectoria prevista, es decir, respecto al pronóstico, considerando la postura monetaria adoptada y el horizonte en el que opera dicha política monetaria, así como la información disponible de los determinantes de la inflación y sus expectativas, tanto de mediano y largo plazo, incluyendo el balance de riesgos para la inflación. Ese es un poco el cómo se procesa y el cómo se lleva a cabo la estrategia de respuesta ante los choques que enfrenta la inflación. En cuanto al componente de seguimiento, la Junta de Gobierno ha destacado que mantendrá una postura monetaria prudente y continuará dando seguimiento especial al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los precios, a la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, a la evolución de las condiciones de holgura en la economía. Estos han sido 3 elementos que han venido acompañando los comunicados del banco ya por algo de tiempo, dada la coyuntura que estamos enfrentando. Y finalmente, en cuanto a las consideraciones de las condiciones actuales, la Junta de Gobierno ha venido destacando que ante la presencia y posible persistencia de factores que por su naturaleza impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, la política monetaria se ajustará de manera oportuna y firme para lograr la convergencia de esta a su objetivo de 3%, así como para fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo para que éstas alcancen dicha meta. Y ahora pasamos a algunos de los elementos y de las decisiones que se tomaron de abril a agosto. En particular, en las decisiones de política monetaria de abril y mayo del presente año, se mantuvo la tasa de interés objetivo, la tasa de interés interbancaria a un día, en un nivel de 7.5%. En ello se destacó y se tomó en consideración la evolución de la inflación y las perspectivas de que sus principales determinantes y pronósticos no presentaban cambios significativos respecto a la trayectoria prevista, si bien la Junta de Gobierno destacó que la inflación no subyacente permanecía en niveles elevados. Posteriormente, en la decisión de política monetaria de junio, se aumentó el nivel de la tasa objetivo de 7.5 a 7.75%, y entre las principales consideraciones se señaló que algunos de los riesgos para la inflación comenzaron a materializarse, y en particular se destacaba un aumento en la volatilidad de la cotización del peso y una depreciación en dicha cotización, y presiones mayores a las previstas sobre los precios de las gasolinas y del gas LP, lo que hacíamos referencia en unas láminas anteriores. En consecuencia, el balance de riesgos para la inflación mostraba un claro deterioro. Después, en la reunión de política monetaria de agosto del presente año, la tasa de interés objetivo para la tasa de interés interbancaria se mantuvo sin cambio en su nivel de 7.75%, y se destacó que el relajamiento en las condiciones cíclicas en la economía y que la tendencia esperada de la inflación subyacente continuaba siendo en una trayectoria descendente, y que los choques que afectaron recientemente a la inflación, en particular los mayores incrementos en los precios de los energéticos, son de naturaleza transitoria. Y con base en esto se mantuvo la tasa de interés en 7.75%. Pasando a la siguiente lámina, aquí se ilustra cuál es el comportamiento que ha tenido en la primera de las gráficas la inflación, tanto general como subyacente, en relación al objetivo y a la meta del Banco de México de 3%, que es la línea verde, y cuál ha sido el comportamiento de las tasas de interés. Claramente ha habido un proceso de ajuste para reencauzar la inflación a su meta y para enfrentar el entorno tanto externo como interno de incertidumbre que hemos venido enfrentando. Y la gráfica de la derecha ilustra la tasa real de corto plazo que se tiene implícita en ese objetivo de tasa de interés, que es ligeramente superior al intervalo que se tiene estimado para dicho nivel en el largo plazo. Pasando a las expectativas de inflación para el cierre de este año, se ve que han tenido un incremento que refleja este aumento en la inflación no subyacente y algunos de estos choques que se han tenido en los componentes de energía que se incluyen en el índice general. No obstante, para el cierre de este año
se han mantenido, para el cierre del siguiente año, del 2019, se han mantenido alrededor de 3.6%, y en los indicadores de mediano y largo plazo se mantuvieron alrededor de 3.5%. En cuanto al tipo de cambio, aquí se destaca el comportamiento tanto del nivel del tipo de cambio como de la volatilidad implícita en las opciones referidas a dicho tipo de cambio. En general se pueden identificar dos episodios, uno de finales de marzo a mediados de junio, en el cual se presentó un incremento en la depreciación y también un incremento en la volatilidad del tipo de cambio, y después un segundo episodio que es para el periodo posterior a mediados de mayo, en el cual se presenta un ajuste, una apreciación del tipo de cambio, y también se ve una reducción en la volatilidad de dicho tipo de cambio. En estos, los elementos que han estado gravitando para este comportamiento, pues son, por un lado, la postura de política monetaria, por otro lado, la menor incertidumbre posterior a la elección que tuvimos en nuestro país, y en tercer lugar, lo que se fue dando como una mejoría en las perspectivas asociadas a la relación comercial de México con Estados Unidos, y en particular al Tratado de Libre Comercio, que, como ustedes saben, hace unos días ha tenido importantes avances. Pasando al entorno de tasas de interés, aquí se destaca que ha habido aumentos moderados en todos los plazos de la curva de rendimientos. La curva de rendimientos muestra una curva relativamente con poca pendiente. Las tasas de corto plazo han venido reflejando los ajustes al objetivo para las tasas de interés interbancaria de la política monetaria que ha venido implementando el Banco de México. Y también las tasas de mayor plazo, destacar que se han estado reflejando pues tanto el aumento en las tasas externas como también un entorno de menor apetito por riesgo. Pero señalar que las acciones de política monetaria han sido muy importantes para mantener contenida la prima por plazo que está incluida en las tasas en la parte más larga de la curva de rendimientos. Pasando a la siguiente lámina, aquí se ilustra la curva de diferenciales de tasas de interés entre México y Estados Unidos, y un poco el mensaje es que en un contexto de menor apetito por riesgo, estos diferenciales de tasas de interés han contribuido a que el ajuste de la economía sea ordenado, y esto ha dado como resultado, y lo podemos ver en la gráfica de la derecha, que la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros se haya mantenido relativamente estable en un entorno de volatilidad e incertidumbre. Ahora, pasando a la última sección de la presentación, que tiene que ver con las previsiones y consideraciones finales. Primero, destacamos cuáles son las previsiones para el crecimiento de la actividad económica. En el primero de los cuadros se ve el pronóstico que se tenía en el informe trimestral previo y el que se tiene para el actual, y presenta una revisión para el crecimiento esperado para este año de un intervalo que se tenía de 2 a 3% a uno de 2 a 2.6%. Y esto refleja tanto la caída en la actividad registrada en el segundo trimestre del año, como el hecho de que el horizonte nos vamos acercando hacia el cierre del año y se va cerrando el intervalo para dicho pronóstico. Para 2019 se revisa de un intervalo de 2.2 a 3.2% a uno de 1.8 a 2.8%. En consecuencia, también el incremento en los puestos de trabajo afiliados al IMSS tiene una revisión a la baja, y también el déficit en cuenta corriente se ajusta a la baja, siendo el pronóstico para ese déficit en este año pasa de 2.1% del PIB a 1.9% del PIB, y para el año siguiente de 2.3 a 2.1% del producto. En cuanto a cuáles son los riesgos para el escenario de crecimiento, se destaca dos rubros. Uno es en el horizonte de pronóstico y otros que se pueden catalogar como un horizonte de mayor plazo. Dentro del horizonte de pronóstico están los elementos que pueden contribuir al alza, y en eso se destacan tres en el informe que se da a conocer el día de hoy. Uno, que los anuncios recientes referentes al entendimiento sobre la modernización del acuerdo comercial con Estados Unidos den lugar a una reactivación de la inversión,
un rubro que ha estado resintiendo la incertidumbre asociada a ese factor. Segundo, que un dinamismo de la producción industrial en Estados Unidos mayor al anticipado, pues favorezca en consecuencia a las exportaciones nacionales. Y el tercero es en caso de tener un gasto público que pudiera ser mayor a lo que se anticipa. En cuanto a los elementos que pueden incidir a la baja, es el escalamiento de medidas proteccionistas que pudieran afectar adversamente el crecimiento a nivel global y a las cadenas globales y a la integración que México tiene con otras economías, y que pudiera esto afectar a la actividad económica. Y que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Como ya destacamos, por diversos factores hay riesgos considerables en los mercados financieros internacionales, y esto podría ser obviamente un factor que pudiera afectar al desempeño de la economía. Y el tercero es que prevalezca un ambiente de incertidumbre, el cual, como ya he mencionado, ha venido afectando a la inversión. Y en cuanto a los elementos más estructurales, un poco más con un horizonte mayor, se destacan en el informe 4 factores. Uno es que se presente atonía, que la persistente atonía de la inversión tenga un efecto más notorio sobre la capacidad productiva del país, y que sea muy lento el ritmo de adopción de nuevas tecnologías. Esto creo que es un riesgo importante, toda vez que hemos tenido ya un periodo largo de atonía en la inversión. El segundo es que medidas proteccionistas a nivel global pudieran afectar de manera más adversa a las cadenas globales de valor, ya en un efecto no nada más de corto plazo, sino de manera un poco más estructural. El tercero, que la competitividad de la economía mexicana se ve afectada por diversos factores, ya sean externos o internos. Y finalmente, pues que en caso de que se acentúen problemas de inseguridad pública, corrupción, impunidad o falta de Estado de Derecho, que se han venido señalando por el sector privado y en las encuestas que recaba el banco como elementos importantes que han afectado al crecimiento. Finalmente se presentan los pronósticos para las brechas de producto, tanto incluyendo el total de la economía como excluyendo al sector petrolero, y también a través del indicador de holgura trimestral, y como se puede apreciar, pues la posición cíclica de la economía, pues claramente y nuestros pronósticos anticipan que las condiciones de estrechez se van a continuar relajando. Pasando a las previsiones para la inflación, y creo que esta es una parte importante para analizar las gráficas que vienen a continuación. Es importante destacar que las previsiones de inflación consideran que los incrementos mayores a los anticipados que se han observado en los precios de los energéticos, en un entorno en el que la inflación no subyacente, y ya lo veíamos en las láminas anteriores, se ha encontrado en niveles elevados, afectarán la trayectoria de la inflación general anual prevista durante 2019, si bien se estima que su efecto sea transitorio. Es decir, van a estar impactando a la medición anual de la inflación. Por ello, se prevé que la trayectoria de convergencia de la inflación general hacia su meta se vea retrasada, fundamentalmente por el comportamiento de la inflación no subyacente. La inflación subyacente refleja de mejor manera la postura monetaria, por lo que en esta coyuntura la Junta de Gobierno le dará un seguimiento especialmente cercano. Y se estima que la inflación subyacente anual continúe descendiendo, reflejando tanto la postura monetaria como el relajamiento previsto de las condiciones cíclicas de la economía. Y aquí pasamos a la revisión de los pronósticos para la inflación general en esta lámina, y la siguiente será sobre la subyacente. Y aquí se puede ver primero en la gráfica de abanico, la línea amarilla punteada es el escenario central que se publica en el informe el día de hoy. La línea negra punteada era el escenario central del informe anterior. Se presentan el promedio trimestral de la inflación general en la caja o en la tabla que se incluye en la primera de las gráficas, y se ve el pronóstico para los siguientes 8 trimestres, como es la política de publicar los siguientes 8 trimestres. Para ilustrar con mayor claridad, porque a veces en la gráfica de abanico puede ser difícil ver exactamente los puntos de este pronóstico, se introduce la gráfica de en medio, que es el diagrama de caja y brazos, y básicamente en el primer recuadro sólido
contiene el 50% de probabilidad asociado a ese pronóstico. Y ahí se puede ver cuál es el comportamiento puntual de la inflación que se incluye en la tabla del lado izquierdo y también cuál es el rango en el que se ubica, digamos que la incertidumbre asociada a todo pronóstico y en particular al asociado a cada uno de estos trimestres. Y en la tercera de las gráficas vemos cuáles son los principales elementos que contribuyeron a esta revisión del pronóstico para la inflación general. Y en esa gráfica se ilustran las diferencias en la contribución que tuvieron tanto las mercancías, los servicios, los energéticos, los agropecuarios y las tarifas autorizadas por el gobierno en ese pronóstico de inflación general anual. Y como se puede ver, el principal elemento que ha dado lugar a esta revisión en dichos pronósticos corresponde a la barra roja que tiene que ver con el de los energéticos. Pasando a la gráfica y al pronóstico de la inflación subyacente, el mismo caso, aquí se presenta en la línea negra punteada el escenario central del informe que se presenta, que se presentó el trimestre anterior, y la amarilla la del actual. Y se presentan los números para los trimestres en el cuadro inferior en la primera de las gráficas, y también de igual manera se presenta el diagrama de caja y brazos para este pronóstico, y se ve que en este caso la tendencia esperada para la inflación subyacente mantiene una tendencia descendente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para el escenario de inflación que se marcan en el informe que se da a conocer el día de hoy? En primer lugar, que en cuanto a riesgo al alza, es que el peso se ha presionado tanto por un entorno externo de mayores tasas de interés externas y fortaleza del dólar, como por la incertidumbre que persiste en el ámbito externo e interno. Segundo, que se presenten incrementos adicionales en los precios de algunos bienes en el componente no subyacente, en particular energéticos o agropecuarios. Tercero, que se adopten medidas comerciales que pudieran dar lugar a escalamiento de políticas proteccionistas a nivel global y que esto pudiera afectar a la inflación. Cuarto, que un gasto público mayor al anticipado pudiera reducir la velocidad a la que viene cayendo la inflación subyacente. Y finalmente, en la medida en la que las negociaciones salariales no sean congruentes con las ganancias en productividad, se podrían constituir o propiciar en una presión de costos en la economía. En cuanto a los elementos que pudieran incidir a la baja, se destaca una apreciación de la moneda nacional en caso de que el resultado de los anuncios recientes sobre el entendimiento en cuanto a la modernización del acuerdo comercial con Estados Unidos sean concretos y favorables. En cuanto al horizonte de largo plazo, al alza se destaca que el tipo de cambio real muestre una mayor tendencia hacia la depreciación. Segundo, que se presente una situación de debilidad estructural en las finanzas públicas. Y tercero, que se acentúe la debilidad de la inversión y la falta de crecimiento de la productividad, lo cual, ante la expansión de algunos componentes de la demanda agregada, haría más difícil la reducción de la inflación. Finalmente, en las últimas consideraciones, se destaca en el informe que hoy se da a conocer la importancia de mantener un marco macroeconómico sólido como una base indispensable para detonar y propiciar mayor crecimiento, destacando que no es un objetivo en sí mismo, sino es indispensable para poder enfrentar retos estructurales e institucionales y dar lugar a un aumento en la productividad, y destacando que es la productividad, la única forma sostenible de generar empleos mejor remunerados y reducir la pobreza de manera sostenible. Asimismo, habrá que invertir en proyectos que doten al país de una infraestructura que contribuya a fortalecer el mercado interno y aprovechar aún más la vocación exportadora de México a lo largo de todo el país. En general se ha visto que la inversión ha mantenido niveles bajos y claramente es un reto. Y finalmente es imperativo avanzar hacia un fortalecimiento en ámbitos distintos del económico, sobre todo los relacionados con las condiciones de seguridad y de certeza jurídica. Estamos atentos. Se presentan en cuanto a los recuadros, son 5 los que se presentan en este informe. El primero es sobre consideraciones sobre la volatilidad financiera en Turquía. El segundo, análisis de los determinantes de la inversión. Tercero,
análisis de la dinámica de la inflación mediante una metodología que ahí se denomina como wavelets. Y cuarto, principales elementos del cambio de base del INPC, un breve recuadro para ilustrar los cambios principales que llevó a cabo el INEGI hace unos días. Y el quinto, algunas reflexiones y consideraciones sobre el régimen de objetivos de inflación con base en pronósticos. Y estamos atentos a las preguntas. La sesión de preguntas y respuestas consistirá en 3 bloques, cada uno de ellos con 3 participaciones. El gobernador dará respuesta y si algún miembro de la Junta de Gobierno así lo desee, podrá hacer algún comentario al respecto. Comenzamos con el primer bloque. Daniela Guzmán, de Bloomberg. Muchas gracias. ¿Banxico tiene alguna estimación cuantitativa del impacto sobre la inflación que tendrían las promesas de campaña de AMLO, en particular el alza al salario mínimo, pensiones para adultos mayores y estudiantes? Y la otra pregunta es, dado que ha disminuido el riesgo negativo en relación a un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México con el anuncio esta semana, ¿cuál es la postura de Banxico hacia los factores relacionados a la renegociación del Telecán que afectan el pronóstico de crecimiento de inflación? Gracias. Yolanda Morales, del Economista. Gracias. Buenas tardes. Gobernador, ustedes señalaron en las minutas la preocupación por el manejo fiscal de la nueva administración y me da la impresión de la que viene. Y me da la impresión, por lo que nos estuvo explicando ahora en las conclusiones y en los retos y puntos de preocupación, que sigue siendo un punto de riesgo. Quisiera preguntarles, entonces, si ya se reunieron con el equipo de transición y si les han externado estas preocupaciones. También preguntarles, el equipo de transición dice que se han reunido con ustedes para hablar sobre el tema de la subida al salario mínimo. Preguntarles si esto es correcto y cuáles han sido las recomendaciones de ustedes, ya que lo vuelve a mencionar como un riesgo al alza para la inflación. Y finalmente, si el cambio de medición del Índice Nacional del Precios al Consumidor tiene algo que ver con este cambio en las expectativas que tienen ustedes en la corrección de la tendencia de la inflación. Y si me permite una nada más para la subgobernadora. Bueno, no para la subgobernadora, para todos más bien. Es preguntarle si todos firmaron el nuevo billete de 500 pesos o si nada más lo firmó la subgobernadora. Gracias. Felipe Gascón, del Excelsior. Gracias, buenas tardes. Preguntarles si este acuerdo en principio verbal entre México y Estados Unidos sería ya suficiente para dar tranquilidad a las inversiones y también si sería necesario que ya esté plasmado en un documento y firmado para eliminar incertidumbre, porque pues todavía no es claro si Canadá va a estar o no, y si se firma un acuerdo bilateral tendría que entrar en toda una ruta legal en Estados Unidos para que pues se saliera primero del trilateral y luego se aceptara el bilateral. Esto no genera también pues otra vez incertidumbre en el país. Y por otro lado, si a raíz de esta noticia que dio Trump el lunes ya pudiesen ajustarse más positivamente las variables o las proyecciones, sobre todo del tipo de cambio y que esto afectara o beneficiara la baja de la inflación. Por otro lado, ¿qué opinan sobre la negociación en reglas de origen? Porque ahí también hubo puntos a favor, pero otros que limitarán la competitividad de las exportaciones mexicanas y quizá eleven los aranceles cuando ya se rebase cierto tope de exportaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Empezando por las preguntas de Daniela Guzmán de Bloomberg. En cuanto a si están incluidos o no en nuestras previsiones, en nuestras proyecciones, algunos elementos que puedan estar, que se hayan mencionado como algunos de los elementos que puedan estar o ser parte de la política económica de la siguiente administración. Yo creo que es muy importante distinguir los diferentes
hitos que tiene ese proceso. Ese proceso tiene un proceso de maduración largo y que culmina con el paquete económico y el presupuesto que se presente en diciembre del presente año. Yo creo que ahí es en el momento en el cual se tendrá pues una visión ya muy clara y concreta de cuáles son algunos de estos programas que se pueden estar ya materializando como una acción de política pública. Y en ese sentido estamos siguiendo con atención todos los diferentes elementos que se han dado a conocer, pero para realmente medir y poder hacer alguna inferencia concreta y ver qué implicación pudiera tener sobre la actividad económica y sobre las variables que nosotros damos seguimiento y sobre las cuales hacemos un pronóstico, se necesita tener ese elemento pues ya de mayor concreción en esas políticas. La segunda parte que tiene que ver con una reflexión sobre si el entendimiento sobre la modernización del acuerdo comercial que se anunció hace un par de días, si esto tiene impactos en las variables y los pronósticos un poco que nosotros estamos dando a conocer el día de hoy, claramente refleja este paso importante, pero destacaría que es un paso muy importante para igual tener un entorno que sea, y que está ligado también a la pregunta de Felipe Gascón, que es un paso muy importante el tener un entendimiento sobre este acuerdo comercial, pero faltan pasos. La propia pregunta de Felipe Gascón hacía referencia a cuáles son los siguientes pasos para darle también definitividad y ya que sea concreto lo que se ha acordado. Y en ese sentido falta algo de tiempo. Yo creo que tenemos mucho optimismo en que este acuerdo y este entendimiento para modernizar la relación comercial pudiera extenderse y pudiera concretarse en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Y en ese sentido, pues claramente sería un elemento de incertidumbre que disminuiría considerablemente y que, como se señala también en el propio informe, podría contribuir a que se reactivara en particular la inversión y el crecimiento. Pero otra vez sigue dependiendo o sigue siendo sujeto a que se concrete en los términos que se han comentado. En cuanto a las preguntas de Yolanda Morales respecto a las minutas, destacaría dos cosas. Una, las minutas son un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas de un órgano colegiado, y yo creo que es parte de la fortaleza del Banco de México, y hemos también inclusive acordado un plazo estrecho respecto a otros bancos centrales para dar a conocer las transcripciones y qué es lo que dice cada uno de los miembros de la Junta. Yo creo que más que hacer algún comentario o reflexión sobre las minutas, porque todos los miembros tenemos nuestra visión, creo que lo que corresponde es no hablar en particular de puntos u opiniones o mensajes que pudo haber dicho uno o algún otro miembro de la Junta. Pero eso un poco en cuanto a la reflexión de las minutas, y creo que a la propia Junta creo que no es conveniente que hagamos comentarios sobre los comentarios de los otros miembros de la Junta. Tenemos un profundo respeto por los puntos de vista de todos los miembros de la Junta, y yendo un poco al fondo de lo que querías destacar, que es, y que se menciona en el informe del día de hoy, que es en cuanto a si hay preocupación sobre el manejo fiscal. Yo lo que diría es que el Banco de México tiene la convicción de que un arreglo y la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el buen funcionamiento de la economía, y en ese sentido al Banco Central le ocupa, no le preocupa, el que tengamos un entorno macroeconómico estable y que propicie el crecimiento y la generación de empleos. Es nuestro mandato. Nuestro mandato constitucional es mantener una inflación baja y estable, y en eso es en lo que está ocupado el Banco de México. En cuanto a la segunda serie de preguntas relacionada con la transición y si hemos tenido acercamientos con diferentes personas del equipo de transición,
hay un buen diálogo, hay un buen entendimiento y estamos seguros de que hacia adelante será aún más frecuente y podremos intercambiar puntos de vista. A nosotros nos corresponde y tenemos un mandato muy claro y bien definido, pero en ese mandato y para poder cumplirlo de la mejor manera posible, hay un área de intersección con las políticas públicas del gobierno federal, obviamente, y en ese sentido, pues estamos atentos y listos a mantener y reforzar ese diálogo. Y en cuanto a la tercera línea de preguntas sobre el INEGI, destacaría que la revisión que anunció el INEGI la semana pasada, pues realmente es una revisión muy profunda, no solo es un cambio de base, es una mejora importante en la metodología. Por eso también se incluyó un recuadro en el informe que se da a conocer el día de hoy, precisamente para dar a conocer todos los cambios que se hicieron. Es una medición que es más representativa y sentimos que es una mejor medición. Y al ser una mejor medición, pues yo creo que una mejora metodológica que es bienvenida. Y no anticipamos ningún sesgo, ninguna consideración en ello, sino por el contrario, es una mejora metodológica. Y en cuanto al billete de 500 pesos, de hecho, todos los billetes tienen la firma de un miembro de la Junta. Todos los miembros de la Junta firmamos todos los billetes. Y en ese sentido encontrarán, no solo en ese, sino en todos los demás, diferentes firmas de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Pasando a las de Felipe Gascón del Excelsior, si el acuerdo es suficiente para propiciar inversiones y si es necesario firmar, yo creo que como señalaba, es un paso muy importante. Ha sido un proceso complejo y creo que es un paso muy significativo. Pues tenemos la mejor de las expectativas de que pueda concretarse y que en la medida en la que se concrete, pues contribuya a reducir el entorno de incertidumbre que ha prevalecido en los últimos trimestres, en los últimos ya más de un año asociado a este tema, y que pudiera ser un factor de certidumbre y de claridad, lo cual obviamente podría tener un importante efecto en cuanto a las inversiones. Y obviamente, pues entre el camino que se elija, ya sea en sus diferentes posibilidades, entre más rápido se pueda tener una definición, yo creo que sería constructivo y sería positivo. Y en cuanto a si esto debe dar lugar a optimismo, ¿no? Yo creo que es un factor de riesgo y de incertidumbre que estaría disminuyendo sobre el entorno económico nacional. No es el único, hay diversos factores de incertidumbre, pero claramente el reducir ese perímetro de incertidumbre y riesgo relacionado a la relación comercial de México con el resto de Norteamérica sería un paso muy importante. Y en cuanto a algunos elementos particulares de la negociación, yo creo que todavía hay elementos que estamos por conocer en los próximos días, pero estamos ciertos de que la negociación y el acuerdo que se ha logrado puede contribuir a reducir, como señalaba, la incertidumbre y crear un entorno más propicio para la inversión. Michael Boyle, de Reuters. Buenas tardes. Más allá del paquete económico del nuevo gobierno, ¿hay otros señalamientos importantes que ustedes están esperando que pueden influir en la política monetaria, en particular de lo que ya han adelantado sobre su política energética? No sé si pueden comentar qué tipo de impacto puede tener. Y por otra parte, si el lenguaje un poco más hawkish del Fed puede tener implicaciones importantes para la política monetaria aquí en México. Jaciel Valdemar, de Financiero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, quisiera que si me pudiera explicar un poquito más a detalle los factores que llevaron a revisar a la baja el pronóstico de crecimiento del próximo año. Esa sería una, y bueno, si la política monetaria ya está en este sentido restringiendo ya el crecimiento. La otra tiene que ver el por qué el Banco de México consideraría emitir un billete de 2,000 pesos cuando incluso el de 1,000 pesos es de poca circulación y de poco uso en
actuales comercios, en los establecimientos, y si no, con esto se estaría enviando un mensaje de que pues el poder adquisitivo se estaría deteriorando aún más en próximos meses. Y la tercera es, hablaron sobre los pronósticos de inflación y sobre la nueva metodología del INEGI, pero quisiera saber si entonces las revisiones al alza que vimos ahorita tienen que ver con la nueva metodología por el peso que le dio, por el mayor peso que le dio el INEGI a los energéticos. Muchas gracias. Dainzú Patiño, de CNN Expansión. Gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría saber dentro de qué factores están detrás de las alzas que se han visto en gasolina y gas LP, y si dentro de estos factores están considerando que Hacienda ha llevado como casi a niveles mínimos el estímulo que había estado dando a las gasolinas, el estímulo fiscal. Comentaba, gobernador, que bueno, estos incrementos que hemos visto en la gasolina se van a seguir como reflejando en 2019. Al respecto, quisiera saber si qué tanto puede influir o si están considerando ustedes, digamos que este nuevo gobierno está considerando congelar los precios de la gasolina, y si derivado de esto podría haber algunos efectos extras o no sé. Y sobre la caída en inversión sobre todo por la construcción pública, el nuevo gobierno también trae como el objetivo de incrementar el aumento, de incrementar la inversión física. Entonces, ¿en qué momento podríamos, quizás, si observamos ese aumento en la inversión física, comenzar a poder ver algunos efectos en la economía, en la dinámica de la economía? Y nada más, gracias. Gracias. Empezando por la de Michael Boyle, un poco relacionado a si hay otros factores que podrían estar afectando a la política monetaria dentro de las agenda de la administración entrante. Y yo un poco contestaría con el mismo ángulo de la sesión de preguntas anterior. Es muy importante poder ver y determinar cuáles son ya las políticas concretas que pudieran tener algún impacto. Tenemos, comparado con estándares internacionales, un periodo de transición inusualmente largo. En ese periodo yo creo que hay pues mucha información que se está teniendo conocimiento y que se está analizando, pero creo que el primer gran esfuerzo donde va a quedar plasmado pues ya de manera concreta esos elementos de política económica será en el paquete económico y en el presupuesto de egresos de la Federación que se presente al Congreso en diciembre de este año. Entonces, en ese sentido, hasta ese entonces tendremos un poco de mayor claridad y obviamente estamos atentos a la información que se tenga al respecto. En cuanto a la segunda, de si nos preocupa o no un potencial lenguaje que calificas como hawkish de la Reserva Federal, lo que señalaría es lo siguiente. Creo que la Reserva Federal, después de haber puesto en marcha por muchos años un proceso de estímulo monetario sin precedentes en esa economía, ha sido, creo que, cuidadoso y cauteloso en ir mandando señales y dando información suficiente a los mercados financieros acerca de cuáles son sus planes y su estrategia. En ocasiones los mercados pueden anticipar un comportamiento muy apegado a esa trayectoria, a veces no tan apegado a esa trayectoria, pero yo destacaría que la Reserva Federal ha sido cuidadosa en sus anuncios y en sus mensajes. Obviamente, en la medida en la que se complica la conducción por el estímulo fiscal en una parte en la que el ciclo en dicho país está en un punto maduro, pues eso incrementa la incertidumbre respecto a algunos de los choques que pudieran afectar o alterar ese plan.
y es precisamente ese uno de los elementos de incertidumbre que se señalan en el informe, que en caso de que se presentaran incrementos en la inflación más allá de lo que al día de hoy se anticipa, pues eso podría dar lugar a mayor volatilidad en los mercados. Y ese es uno de los escenarios que está descrito en el informe y que tenemos claramente, que monitoreamos de manera continua para ver si ese es el caso, pero yo creo que hasta ahora ha sido un incremento gradual y con una estrategia gradual. Respecto a la segunda tanda de preguntas que tenían que ver con si la revisión en el pronóstico de crecimiento, cuáles son sus principales elementos que dieron lugar a esta reducción. Yo creo que uno muy importante es el dato del crecimiento del Producto Interno Bruto que se registró en el segundo trimestre de este año. Ese dato, pues claramente no era lo que se anticipaba para el crecimiento y dio lugar a que se volviera a estimar el pronóstico, y ya considerando ese componente, esa información en cuanto a la desaceleración, inclusive contracción de la actividad económica que se registró en el segundo trimestre, es que se da lugar a esta revisión en el pronóstico, tanto para el cierre de este año y también su efecto hacia el siguiente. Ese es el principal elemento que está atrás de esa revisión. Ahora, en cuanto a por qué un billete, se anunció un billete de 2,000 pesos. Y creo que esto es, te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de aclarar este elemento. El Banco de México no solo tiene entre su mandato y obligación proveer a la economía de moneda, y en particular los billetes. Además, hemos tratado de hacerlo en los mejores términos, en términos de billetes que sean seguros, que tengan componentes, que no sean sujetos de falsificación con facilidad, y que tengan elementos inclusive que cada vez se han ido adicionando, tanto de seguridad como para que puedan ser distinguidos por la gente, en este caso con mayor nitidez, débiles visuales y ceguera. En este esfuerzo por proveer y mantener una familia de billetes actualizada y con las mejores tecnologías, es que las propias familias van necesitando ser reemplazadas por nuevas familias de billetes. Esa es la primera reflexión de por qué una nueva familia. La segunda reflexión es por qué dimos a conocer toda la estrategia. Creemos que es muy importante para una institución como el Banco de México el ser lo más transparente posible respecto a todo el esfuerzo que se hizo. O sea, no se anunció nada más la puesta en circulación del nuevo billete de 500, sino se anunció toda la familia, toda la revisión, el estudio, las encuestas, todo el análisis que se hizo para llegar a esta nueva familia. Todo eso se dio a conocer en un micrositio en el cual se destaca algunos de estos elementos, y en particular el billete de 2,000 pesos se señala con claridad que para el Banco de México consideramos que hubiera sido un error no considerar o contemplar esa posibilidad dentro de la nueva familia, pero claramente se establece que la decisión que en su caso se tome por la Junta de Gobierno para emitirlo y ponerlo en circulación, esa decisión no está tomada. Pero consideramos que hubiera sido un esfuerzo que hubiera quedado trunco si no se hubiera contemplado el ejercicio de todas las denominaciones posibles, con todos los ejercicios de la historia, que se le trata de dar un orden cronológico. Ahora, antes teníamos billetes que a lo mejor el periodo de la historia brincaba de manera caprichosa con la denominación. Ahora se hizo un esfuerzo porque fuera el de menor denominación, el primer episodio de la historia que se desea destacar, y que fuera de manera creciente. Entonces, en ese sentido, más que una decisión y una estrategia de ponerlo en circulación, por el contrario, lo que se anuncia es que está contemplado, está considerado. Sabemos todo las consideraciones y la reflexión que tendrá que hacer la Junta de Gobierno en su momento para tomar esa decisión, y por eso al día de hoy está simple y sencillamente contemplado y no está ya autorizado. Y la tercera de tus preguntas, que tenía que ver con la nueva metodología para la inflación, y si esto de alguna otra manera afectaba o modificaba el pronóstico. Te destacaría que en realidad
no es estos cambios en la medición de la inflación los que dan lugar a esta revisión en el pronóstico. Como se señaló, es sobre todo los choques que se han dado en el componente de energéticos, son choques que ya se dieron en la inflación, que ya se registró y que se medía con la muestra anterior. Y yo diría que no hay ahí algo que realmente dé lugar a esta modificación. Es más bien el seguimiento de las presiones inflacionarias que hemos estado registrando y que hemos estado experimentando, las que dieron lugar a esa revisión. Pasando a las preguntas de Dainzú Patiño, en cuanto a si hay nuestra opinión sobre los factores que pueden estar atrás de los incrementos de la gasolina y del gas LP y la posible reducción del estímulo fiscal. Bueno, en primer lugar, destacar que entendemos que ese estímulo fiscal está pensado y diseñado por la actual administración para suavizar algunos de los ajustes de estos incrementos en los precios internacionales o las cotizaciones referentes internacionales de estos energéticos y en ese sentido no busca evitar que se dé el ajuste en los precios por el aumento en los precios internacionales, sino simple y sencillamente dar una cierta gradualidad en ese ajuste. Y segundo, si tenemos contemplado para el año siguiente algo en relación a qué pudiera pasar con estos precios, pues destacaría una respuesta similar a las anteriores, en la medida en la que podamos tener ya una definición, una política concreta, y que esta será, obviamente, en su momento, pues será parte del paquete económico, pues ahí ya podremos tener una opinión un poco más fundada de si implica algún cambio y si ese cambio implica algo en cuanto a nuestros pronósticos en su caso. Y la tercera pregunta, que tenía que ver con la reducción en la inversión pública y si esta se revierte en los próximos años, si pudiera dar lugar a mejores perspectivas de crecimiento. Nosotros consideramos que mucho del ajuste de finanzas públicas ha cargado la mano en la parte de inversión pública, y esto, si bien digamos que tiene una lógica o es muy compleja en el sentido de que puede comprometer las expectativas de crecimiento de mediano y largo plazo. En ese sentido, yo creo que también los programas que se pudieran tener en cuanto a la inversión pública y que queden cristalizados en el paquete económico que se dé a conocer hacia el cierre del año, pues era muy importante verlos, pero claramente, y en el informe se hace y se destaca de manera particular, la inversión en infraestructura puede ser un elemento importante para detonar oportunidades de crecimiento y conectar mejor a diferentes regiones, que también en otros informes que ha publicado el banco, como el de economías regionales, se ha visto que hay en particular la región sur, que ha estado pues teniendo un desempeño económico inferior al resto de las regiones del país. Entonces, esa sería un poco la reflexión. Silvia Rodríguez, de Milenio. Buenas tardes a todos. Pese al acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos en materia comercial, ustedes, o sea, la Junta de Gobierno prevé un menor crecimiento para México, tanto en 2018 como en 2019. ¿Considera que las previsiones que tiene la próxima administración de un crecimiento de 4% están muy lejos de la realidad? Por otra parte, y volviendo al tema de los energéticos, ¿qué necesita pasar en materia energética para que los precios de las gasolinas y el gas LP, pues al menos ya, si no se reducen, al menos detengan esta tendencia ascendente, y que tenga menores implicaciones en el poder adquisitivo de la población, y si consideran que las acciones en materia energética en la actual administración pues no han tenido los efectos que en un inicio se tenían? Por otra parte, me gustaría conocer su opinión en relación con la política monetaria de varios países.
Me refiero a que en Turquía uno de los elementos que ha generado la depreciación de la moneda, de la lira turca, y que ha impactado también en el peso, ha sido que la autonomía del banco de ese país se ha visto un tanto vulnerada o no ha respondido de manera autónoma, y eso ha generado incertidumbre. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha hecho algunos comentarios relacionados con el desacuerdo en el alza de tasas de interés. ¿Considera que estos comentarios también podrían tener implicaciones en la política monetaria de ese país y, por tanto, afectar a las decisiones de política en otros países como México? Y si eso también provocaría mayor volatilidad e incertidumbre a la que ya se ha visto recientemente en los mercados financieros. Gracias. Ivonne Martínez, de Notimex. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, estamos en la víspera del último informe de gobierno de esta administración y a 3 meses del inicio del nuevo gobierno. Yo quisiera saber la opinión del Banco Central respecto a cómo se entregará la economía a la siguiente administración y cuál ha sido la contribución del Banco de México a este escenario. También su opinión respecto a lo que ha adelantado el propuesto secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, respecto a que el pronóstico de inflación para el año próximo será de 5%. Si el Banco de México comparte esta opinión, ¿y cómo podría presionar esta estimación a las expectativas de inflación y a la inflación misma, considerando que también han adelantado que el ajuste en el precio de la gasolina será con base en la inflación? Gracias. Guadalupe Flores, de Televisa. Buenas tardes a todos. Yo tengo 3 preguntas. La primera, doctor, quisiera saber en torno a la opinión de la Asociación de Bancos de México. En su última conferencia de prensa comentó que no descartaba un nuevo hackeo, pues se han incrementado el número de alertas ante posibles ciberataques al sistema financiero. ¿Qué medidas adicionales podría tomar el Banco Central para frenar esas reiteradas amenazas? Y preguntarles si ustedes tienen, si algún inversionista ya institucional o posibles clientes físicos han tenido algún hackeo. También sobre este mismo tema, ¿cuándo se tendrá la conclusión de la investigación? Y porque hay una demanda, pues, sobre todo de la sociedad, de castigar a los culpables, de saber quién y cómo se generó este hackeo que se registró entre abril y mayo. Y por otra parte, con fines de explicación clara para nuestros televidentes, si pudiera ser un poquito más preciso sobre los 3 principales factores que están orillando a que el Banco de México pueda ajustar a la baja su estimado de crecimiento para la economía mexicana para 2018 y 2019, y si entonces la meta de inflación de 3% más menos 1 pudiera tomarse entonces hasta el año 2020. Muchas gracias. Muy bien. Empezando por las preguntas de Silvia Rodríguez. En cuanto a si el acuerdo comercial y cuáles pueden ser algunos de los impactos de este entendimiento de cómo modernizar el acuerdo comercial con Estados Unidos, si esto, cómo se reconcilia con las cifras de crecimiento del PIB que estamos revisando a la baja y también de alguna otra manera con la expectativa de crecimiento que pudiera tener la administración entrante. Yo creo que el entorno en el que ha estado sujeto la economía mexicana ha sido por demás complejo. Hemos destacado ya por varios trimestres cómo ha incidido de manera negativa en la inversión, la incertidumbre sobre el futuro comercial de México con sus principales socios comerciales, destacadamente Estados Unidos. Y en ese sentido el acuerdo que se anuncia o este entendimiento para modernizar el acuerdo comercial reiteraría que es un paso muy importante en reducir ese factor de incertidumbre, y ello definitivamente estamos considerando dentro del propio informe, y es uno de los elementos que se destacan que pueden contribuir a un mayor crecimiento económico en caso de que se concrete en términos favorables y que dé lugar a un entorno más cierto y de menor volatilidad. Sentimos que sí puede tener una contribución a la actividad económica. Y en cuanto a pues algunas proyecciones que puedan tenerse en cuanto a el crecimiento económico,
Yo creo que otra vez habrá que ver cuál es el paquete económico que puede darle cierta armonía y viabilidad a los diferentes escenarios de crecimiento que se puedan plantear. En cuanto tengamos claridad de cuáles pueden ser algunos de esos elementos, pues podemos evaluarlo. Todavía creo que es prematuro y todavía faltan varios meses para poder tener esa información. La otra parte, la segunda parte, que tiene que ver con los precios de las gasolinas y ¿qué necesitamos ver para que estos dejen de presionar a la inflación? Un poco lo que hemos visto es que esta política de suavizamiento un poco lo que hace es, cuando hay incrementos bruscos en las cotizaciones de los precios internacionales medidas en moneda nacional, pues lo que hace es precisamente disminuir los ajustes bruscos y dar un poco un horizonte pues con mayor persistencia de incrementos a un ritmo elevado, como ha sido lo que hemos visto en las últimas quincenas. De alguna u otra manera, en la medida en la que los precios internacionales se dejen de presionar, y de hecho algunas de las curvas de futuros para algunos de estos energéticos apuntan a que ya no habría alzas adicionales, ese es uno de los factores importantes que da lugar a estas potenciales presiones sobre los precios domésticos. Todavía eso obviamente está sujeto a mucha volatilidad. Los precios de los energéticos a nivel mundial son muy volátiles y yo creo que lo que es importante destacar es que son precios que al final del día cambian, son cambios en precios relativos sobre los cuales el Banco Central y la política monetaria no tiene control. En lo que sí tenemos un mandato es en evitar que esos cambios en precios relativos generen revisiones de precios o efectos de segundo orden. Y eso es un poco lo que el Banco de México ha venido haciendo y lo que ha venido destacando en sus comunicados y también en el informe que hoy se publica, que para nosotros es fundamental que estos cambios en precios relativos no den lugar a contaminación en la formación de precios. Y en cuanto a la reflexión que hacía sobre Turquía y algunos de los elementos que están asociados a esta volatilidad financiera que se ha exacerbado en los últimos meses, destacaría que hay, y precisamente por eso se le dedicó un recuadro en el informe que se publica el día de hoy, precisamente para identificar cuáles son algunos de los elementos que dan lugar a esa volatilidad. Y uno de ellos es claramente una insuficiente respuesta de política macroeconómica a un entorno externo e interno complejo que han estado enfrentando las autoridades turcas. Destacaría que uno de los elementos claves de esa respuesta macroeconómica pues gravita sobre tanto la política monetaria como la política fiscal. Yo creo que no solo por la evidencia del caso turco actual, sino la evidencia de muchas economías y en muchos episodios a lo largo del tiempo, yo creo que los argumentos para tener un banco central autónomo, un banco central con un horizonte de largo plazo y ajeno a ciclos políticos es muy poderoso y ha sido muy ampliamente utilizado en muchos países. Y en ese sentido también contesto la otra reflexión que hacía sobre algunos otros señalamientos que algún presidente puede haber hecho sobre las tasas de interés, etcétera. Creo que esto ilustra la ventaja de tener una institución con un mandato claro de largo plazo, con un mandato de estabilidad de precios y como nos señalaba, ajeno al ciclo político. Y creo que había también una reflexión en cuanto sí podría haber mayor volatilidad. Al final del día creo que los mercados emergentes estamos sujetos a choques de diversa índole y a un incremento en las tasas externas. Ante estas situaciones más complejas, se hace aún más importante el tener una respuesta de política económica adecuada y claramente la primera línea de defensa es la política macroeconómica. Pasando a las preguntas de Ivonne Martínez sobre si el último informe, asociado al último informe de la administración y cuál es un poco el rol o la contribución del banco en este horizonte, destacaría de manera similar al anterior.
Para el Banco de México estamos ajenos a estos ciclos políticos sexenales. Tenemos un mandato permanente de mantener una inflación baja y estable. Y en ese sentido, nuestra contribución pues no es que se mida en esta frecuencia o en estos cortes de tiempo que otros ámbitos de la vida pública sí los tienen y sí son instancias para evaluar. En el caso nuestro, tenemos, como señalo, un mandato permanente y un horizonte ajeno a esta frecuencia. En cuanto al señalamiento de cuál es la meta de inflación del banco, no hay duda, la meta de inflación del banco sobre la inflación general es 3%. Y en cuanto a los pronósticos para la inflación, tanto general como subyacente, son los que se dan a conocer el día de hoy. Y pasando a las preguntas de Guadalupe Flores, en cuanto a algunos comentarios que se pudieron haber hecho en la ABM en relación a que no descartan un nuevo hackeo, la verdad es que eso lo escucho con agrado, de que no bajen la guardia. La verdad es que estamos expuestos en cualquier momento y en cualquier circunstancia a un ataque cibernético, y qué bueno que tengan esa cautela y que no bajen la guardia. En cuanto sí hemos tomado medidas adicionales, destacaría el 27 de julio se anunciaron nuevos requerimientos para los participantes en el sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI, en el que se refuerzan las políticas y controles de las transferencias de fondos, y sobre todo en dos dimensiones. Una, en cuanto al gobierno corporativo, y tener mayores instancias y mayor involucramiento de las capas superiores de la administración de las instituciones participantes en el SPEI involucrados en estos temas. Y la segunda, que tenía que ver con cómo podemos también evitar que los activos virtuales y aquellas empresas que ofrecen activos virtuales pudiera ser un vehículo que pudiera facilitar algún ataque cibernético. Esas fueron las dos previsiones que se incluyeron en esa circular que se publicó, se dio a conocer hace algunas semanas. Y en cuanto a la segunda reflexión de cuándo se daría más información sobre el ataque, destacaría que en el sitio de internet del banco, en el sitio del SPEI, fue ya incluido un reporte sobre los análisis forenses. Y aquí es importante que estos análisis forenses destacan la evaluación que empresas especializadas contratadas por quienes fueron sujetos de ataque encontraron cuando fueron a investigar y a vigilar cuál había sido el perímetro vulnerado, cómo lo hicieron, etcétera. Es un reporte en el cual identificamos algunos factores comunes a la estrategia de ataque, y también identificamos las acciones que se han tomado para evitar la recurrencia. Y yo creo que esto abona a ir, estamos tratando de que se recupere la normalidad en la operación de aquellas instituciones que fueron atacadas, y también hemos puesto una serie de elementos técnicos, como es cumplir cabalmente con la circular 14-2017, que se emitió en julio del año pasado, para poder recuperar un estado de normalidad plena en aquellas instituciones que fueron afectadas. Pero creo que esta información forense es un elemento adicional que identifica cuál fue el perímetro que fue vulnerado y cómo se hizo. Y la pregunta final es si hay, ¿cuál era? Si tenías... Resumirme muy brevemente de manera didáctica, ¿cuáles son los sí. tres factores principales que llevaron al Banco de México a reducir su estimado de crecimiento para México en 2018 y 2019? Gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. El primero de ellos, y lo señalaba yo en alguna pregunta anterior, es la desaceleración, inclusive contracción que registró el Producto Interno Bruto de manera trimestral en el segundo trimestre de este año. Otro es que se ve y que se vio una atonía por el lado de la inversión, y en la medida en la que la inversión y en particular se desaceleró y se perdió parte de la recuperación que el rubro de construcción había mostrado,
Y en general, si bien el consumo se ha mantenido relativamente con buenos apoyos y con buenos soportes, como se destaca en el informe, también en el margen, inclusive una desaceleración de la demanda externa y cierta desaceleración en la producción industrial también contribuyó a esta desaceleración en este trimestre, y de alguna otra manera es información útil para elaborar el pronóstico de qué esperar hacia adelante, y en general sí se ve un entorno con pues, mayor debilidad en la actividad económica. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.